Conozco al pastor Daniel Alfano y sé de su corazón amplio y generoso para poder involucrar a todos los ministros, a todos los pastores. Entendemos que hay problemas de internet, que hay problemas de conexión, de conectividad, que esa puede ser una de las excusas por qué algunos no están. Otros se olvidaron, pasaron de largo con este frío, y otros no quisieron. U otros tuvieron otras cosas que hacer. Casualmente, lo que quiero compartir es el tema del tiempo. La verdad que cada uno de ustedes que ha compartido la reflexión, cada uno ha compartido sus minutos y ha sido de mucha bendición, y los he escuchado a cada uno de ustedes en diferentes oportunidades, en enseñanzas, prédicas, exposiciones, y me han bendecido muchísimo. Ustedes son maestros de la palabra. O sea que es difícil compartir a alguien que ya conoce la palabra, pero siempre el Señor tiene algo para decirnos. Y el título de la enseñanza de hoy, de reflexiones, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Tuvimos que escucharles a ustedes rápidamente, tienen 5 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Y seguramente tenemos cosas que hacer. Ninguno de nosotros quiere el tiempo, ¿verdad? Así hagan así, no quieren perder el tiempo, ¿no? Es que decimos, tengo cosas que hacer, tengo compromisos, tengo negocios, tengo que salir, o simplemente tengo que pasar tiempo con mi familia. Recuerdo en el desafío del ministerio del año pasado, que se habló, creo que el lema fue corriendo la carrera, o algo así fue el título. No, el de este año, perdón, el de este año, que en uno de los temas que se habló fue cuánto vale el dinero. En dinero, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale mi tiempo en dinero? ¿Cuánto vale tu tiempo en dinero? Y concluyeron diciendo que el tiempo de un pastor, de un ministro, vale oro. Cada segundo que pasa es como moneditas de oro. Pregunto, ¿estaremos perdiendo el tiempo en esta videoconferencia? Pues entonces, ¿por qué estamos apurados en salirnos? Bueno, seguramente porque tenemos cosas que hacer. Pero qué bueno poder sentarnos a los pies del Señor para considerar su palabra y otra vez más ser alimentados y otra vez más ser estimulados a cumplir nuestro rol como ministros, primeramente como esposos, como padres, como hijos también, siendo guiados por la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16. Y 17 también. Precisamente dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice la versión Biblia Lenguaje Sencillo, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Creo que ahí está la clave, buscar cuál es la voluntad de Dios para no hacer algo que no sea su voluntad, aunque parezca muy noble, muy bueno, buenas ideas, buenos proyectos. De hecho, teníamos un montón de proyectos para este año que eran buenísimas ideas, excelentes argumentos teníamos para desarrollar esas cosas, pero el Señor de repente dijo no. Y es un poco lo que decía el pastor Jorge, que el Señor nos quiere así ahora en este momento,
pues bueno, recibimos su voluntad y no nos afanamos recibiendo o preocupándonos por las noticias que nos bombardean todo el tiempo, sino que empezamos a buscar lo espiritual. El que es espiritual tiene que buscar lo espiritual. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Si pueden apagar los micrófonos porque hay un rebote ahí. Gracias. Un día, un agente de seguros recibió una llamada telefónica de una mujer muy agitada y dijo ella, quiero asegurar mi casa, dijo la señora. ¿Puedo hacerlo por teléfono? Y el agente respondió, lo siento señora, necesito ir a su casa, verla primero para poder hacer una evaluación, para poder tasarla. ¿Cuándo podrá venir a mi casa?, insistió la señora. Y fijemos una entrevista, respondió amablemente el tasador. Y dice, tendrá que venir ahora mismo porque la casa se está quemando. Para la señora, ese fue el momento preciso para adquirir o comprar un seguro para su casa. ¿Por qué comprarlo hasta que lo necesita? Porque a veces vamos como los bomberos, obviamente los bomberos no andan antes del incendio, ¿no? Por eso algunos son como bomberos, van después del incendio. Pero ¿por qué a veces esperamos que pasen las cosas y recién nos apuramos a hacerlas? Creo que en este caso ningún agente de seguro estaría dispuesto a inscribir a una persona una póliza de seguro para su casa mientras se está quemando. Amados, no necesitamos esperar hasta que nuestra casa o nuestras vidas se estén quemando para darnos cuenta de la importancia de asegurarnos andando como sabiamente, como dice la palabra. Cada día aprovechando bien el tiempo. Este tiempo que estamos teniendo ahora no es tiempo perdido. Aunque siempre estamos apurados, no sé para qué, siempre estamos apurados para algo. Pero qué bueno poder apartar este tiempo. De hecho, para otras cosas, yo conozco a mucha gente que para otras cosas, para lo que es negocio y plata, se levantan a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana están puntualmente ahí para poder hacer el negocio. Pero muchas veces, yo soy muy celoso en este sentido, muchas veces se hace una convocatoria, por ejemplo, para este tipo de reunión, y yo sé que ustedes tienen que hacer cosas muy importantes, tienen que hacer cosas importantes, seguramente están ocupados, y ahora apartaron este tiempo para esto. Entonces, aprovechando bien el tiempo, dice Eclesiastés 12, aprovechando bien el tiempo, antes que sea demasiado tarde, antes que la vejez nos asedie con más rigor y nuestros años declinen y digamos como Salomón, no tengo de ellos contentamiento. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, lo que ya pasamos la barrera de los 50, nos estamos dando cuenta de esto. Y lo que ya no hicimos ayer, o lo que no hicimos tiempo anterior, no lo vamos a hacer nunca más. Por eso es tan importante esto. En el texto que leímos al inicio, el apóstol Pablo habla de la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos. Estamos viviendo días peligrosos. Y a veces uno piensa, bueno, ayer estábamos aquí en el patio haciendo algún trabajito y parecía el lejano oeste, tiroteo, pero como 48.000 tiros por todos lados. Y uno dice, cuánta inseguridad, ¿no? Qué desastre, cómo está todo. Pero en realidad la peligrosidad tiene que ver por otro lado, porque el Señor dice, no tengan tanto miedo al que puede matar el cuerpo, sino tenganle mayor miedo al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Entonces, cuando hablamos de tiempos peligrosos, también hablamos de algo espiritual, de que podemos caer de la gracia del Señor. La carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde, Pablo visita Éfeso y tiene un ministerio allí por espacio de 3 años. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, lo que es hoy la Turquía. Cuando uno piensa en Éfeso, piensa en Turquía hoy. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo de aquel tiempo. Estaba el templo de Artemisa,
Para los romanos era Diana, una diosa a quien ellos rendían adoración, pues la consideraban la diosa de la vida. Esto fue construido más o menos en el año 560 antes de Cristo, o sea que en tiempo más o menos de los tiempos proféticos de Daniel. La ciudad era un centro comercial, la ciudad de Éfeso, comercial, por eso vez pasada hablábamos de cuando Pablo visitaba esos lugares, uno imagina un ranchito ahí por ahí en el medio de la nada, pero en realidad eran ciudades prósperas, llenos de negocios, había una fábrica, escuchaba, una fábrica de estatuas. Por consiguiente, un lugar de mucha oposición satánica al Evangelio. No nos olvidemos, amados, que Satanás está. Y él va a aprovechar este tiempo también de pandemia para enfriarnos, apartarnos, muchos ministros cayendo en pecado. Por eso dice, mucho cuidado. Pablo tiene razones suficientes para decirles a los efesios que estén alerta, aprovechando bien el tiempo, no dejándose desviar por las atracciones de la ciudad, porque era muy atractiva la ciudad, por la idolatría y por la inmoralidad sexual, porque había cultos a la diosa Diana que estaba mezclado con la prostitución, y era como algo sagrado, cuyo dinero que se pagaba a la prostituta era dedicado a la diosa Diana. La imagen de Diana era la de una mujer con muchos senos al aire, llevando un collar adornado con símbolos del zodíaco en su cuello. Imagínense el contexto donde Pablo estaba predicando de aquella iglesia, aquella de Éfeso, que indicaba un enlace con la astrología. La magia negra estaba a la orden del día, se practicaba por todas partes en Éfeso y era la ciudad del Asia donde más le rendían culto y adoraban al emperador, a un Dios vivo, el emperador. Todo eso hacía que ser cristiano fuera la cosa más difícil y peligrosa. Si preguntamos hoy en qué contexto estamos hoy viviendo, es muy parecido o peor. Ideologías, el Día del Orgullo gay, LGTB, el aborto, conspiración por dos lados, bueno, un montón de cosas estamos viviendo. Pecado por todos lados. Éfeso también fue conocida como la Feria de la Vanidad de Asia. Ya podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda suerte de supersticiones e idolatrías y otros placeres carnales. Y un montón de ocupaciones sin sentido, perdiendo la esencia, perdiendo lo más importante de su tiempo. Por eso el apóstol está insistiéndole a los cristianos que de Éfeso miren bien, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿por qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de aprovechar bien el tiempo? Efesios 5:16, en otras versiones dice de esta manera, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Otra versión, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos malos. Aprovechando la ocasión porque corren tiempos malos, dice otra Biblia. Sin embargo, hay una traducción más correcta del texto y tiene que ver con la palabra para aprovechar o redimir bien el tiempo. La palabra es exagorazo, que significa, curiosamente, comparar. La idea del texto bíblico es más bien la de comparar el tiempo. Podemos pensar que justamente lo único que nos da en la vida es tiempo. Cuando vos estás en el trabajo y vos sabés que salís a las 5 de la tarde, por ejemplo, estás como el dibujito animado, no sé si alguno se acuerda, Chote y el perro que trabajaban juntos y cuando sonaba el reloj salían todos corriendo a su casa. Bueno, los jóvenes no sé si se acordarán, pero capaz de Julián se está riendo y se acuerda. Y si te quedas una hora más, decía, jefe, es una hora extra.
corre doble, si hoy es feriado. Entonces uno empieza ahí a medir el tiempo en dinero. Bueno, el tiempo no se puede comprar porque no es de nadie. Dios lo dio libremente para que lo utilicemos. Pero en eso radica su importancia, en que debemos administrarlo bien, porque no somos omnipresentes, no podemos estar aquí y no podemos estar allá. Tenemos que estar en un solo lugar. Tenemos que aprovechar el tiempo que si tuviéramos la oportunidad de conseguir algo en la vida, creo que si vos tuvieras la oportunidad de conseguir algo en la vida, quizás no sería dinero, porque el dinero para un hombre de 80 años, la verdad que mucho no le va a servir. ¿De qué le sirve a un hombre de 90 años sacarse la grande o el loto o el 15, no sé, y ganar 6 millones de dólares? ¿De qué le sirve, no? Pero creo que la mayoría compraríamos, si pudiéramos comprar algo, es tiempo. O buscaríamos la manera de prolongar la vida, o la juventud eterna, o viajar en el tiempo y volver al pasado y mejorar lo que hicimos mal o no hacer lo que hicimos mal. El tiempo es más importante que el dinero, amado. El dinero, aunque a veces se malgasta, se puede recuperar, como dice el dinero va y viene. Pero el tiempo perdido no se logra recuperar. No se puede almacenar, no se puede estirar el tiempo. De hecho, Dios mismo lo ha comprimido al tiempo. En 1 Corintios 7:29 leemos, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, dice ahí. O ha sido, en otra traducción, o ha sido acortado. El tiempo ha sido contraído, también significa comprimido. En la palabra griega sustelos habla de enrollado. El cuerpo ha sido enrollado, envuelto, encogido. O sea que el tiempo ha sido cortito comparado con la eternidad de Dios y la eternidad que nos espera, como decía el pastor Daniel. Nuestro tiempito ahora es corto. De hecho, ya son las 10:21 de la mañana. Y algunos están pensando en el tuco, en los ravioles que va a preparar, y pasó el tiempo, ¿no? Se pasó el tiempo. Pero aunque pudiéramos estar 7, 8 horas en video chat, el cuerpo se cansa. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que se canse el cuerpo también. Así que dice 1 Corintios 7:31, ahí nomás, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Por todas estas razones, el tiempo vale más que cualquier cosa en este mundo. Acordémonos de eso, que el tiempo vale más, porque ahí en ese lapso, en esa cosa llamada tiempo, ahí hacemos todo. Amado, amada, ¿a qué dedicas el tiempo vos? La mayor parte de tu tiempo. Me pasaba, decía el pastor Tony del Campo en una predicación, que se pierden entre 2 o 3 años o más, no sé, durmiendo. O sea, que es como estar muerto. A tu vida, si vos tenés 50 años, restale 3, porque esos 3 años te la pasaste durmiendo, no hiciste nada. ¿En qué lo invertís al tiempo? ¿En qué lo invertís? Fíjate esto, alguien reflexionó esto. Una persona vive en promedio 25.550 días. Y que sería útil apartar de ellos unos 40 días para saber qué es lo que Dios quiere que hagas en el resto de tus días. El término más precioso para traducir aprovecha el tiempo es compararlo, o de acuerdo con el término griego, exagorazomai, significa rescatar de la esclavitud al tiempo. Porque está esclavo en el pecado, es también esclavo del pecado el tiempo. Entonces tenemos que rescatarlo y santificarlo al tiempo. Otra lectura puede ser comprando la oportunidad.
Es una metáfora tomada de los comerciantes y mercaderes que diligentemente observaban los tiempos y circunstancias para encontrar la mejor época para su mercancía y productos. Los buenos ministros deben ser buenos administradores de su tiempo. Amados, el Señor nos va también en su justo juicio en el tribunal de Cristo, en el cual vos y yo estaremos, tendremos que rendir cuenta al Señor de cómo administramos el tiempo, entre otras cosas que administramos. Deben de estar a la casa de mejores hombres para servir al Señor, para crecer en todo sentido, tanto espiritual como intelectual, laboral y socialmente. Este tiempo, si bien lo hemos utilizado para tomar un descanso, pero no se puede descansar si hace 4 meses casi que estamos de cuarentena, no vamos a estar 4 meses descansando, o 4 meses esperando a ver qué pasa, a ver cuándo se abre la iglesia para comenzar recién a servir al Señor. No, como dice Daniel siempre, hay que reinventarnos y el Señor nos tiene que dar sabiduría y gracia para usar estos medios, ¿para qué? Para aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Como decíamos, en el término se refiere a rescatar de la esclavitud al tiempo. Y en este sentido hay mucho que decir respecto de aquellas cosas que tienden a esclavizarnos diariamente, de la que debemos liberarnos. Hay mucho desperdicio de tiempo en la televisión, por ejemplo. Hay mucho desperdicio en la internet, en los juegos. Quizás cuando hay oportunidad en un estadio de fútbol, siguiendo a un cuadro de fútbol, o hablando lo que no se debe con los vecinos, mascando chismes, como dicen algunos, sacándole el cuero al otro. Pasamos, miren, entre mate y mate, como decía un pastor, aceitando la lengua, más lo que hablamos mal de las personas que de lo que hablamos bien de las personas. Somos terribles, porque dice el proverbio que el chisme es como una golosina que se masca, ¿no? Y qué rico que es, pero es terriblemente dañino. Hasta en eso tenemos que administrar el tiempo. En vez de estar compartiendo la palabra, estamos hablando mal del pastor. Nuestro tiempo es un talento dado por Dios para un buen fin. Es como un montón de monedas de oro que el Señor te da, a ver qué haces con eso, con esos talentos. No para malgastarlos, no para perderlos, sino para emplearlos según el que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, es suprimido, sutelo, acuérdense, sus telos, comprimido. Y eso significa que Dios acortó el tiempo. Antes vivían 100, 200, 300, 500 años las personas. Hasta Matusalén creo que vivió 969 años. Si me equivoco, maestro, es así, ¿no? Vivió así tantos años, 900 y pico de años, ¿no? ¿Lo hablo, maestro? Sí. Bueno, el tiempo. Si pensamos lo rápido que se va, ya estamos en julio, amado, empezó la cuarentena en verano casi. Todavía estábamos de remerita. Ya estamos estamos en julio ya para agosto. Y fíjate que julio los prepara y agosto se los lleva, dicen, ¿no? Así que tomen la ruda ahí. Bueno, el tiempo es corto. Y ya nos pasó el año. Cuando te diste cuenta, nos pasó el año. Nos damos cuenta que lo mejor que uno puede hacer con el tiempo es servir a Dios a través de los dones que Dios te dio. A todos los que están ahí, Dios les dio por lo menos un don o más. A ustedes Dios les dio talentos. Bueno, eso es para que lo usen y lo administren en ese tiempo que Dios te dio. Si hemos perdido nuestro tiempo antes, debemos esforzarnos por redimirlos o comprarlos, duplicando nuestra diligencia en hacer la tarea que tenemos por delante. La razón para eso la encontramos en la segunda parte del versículo, en Efesios 5:16, porque los días son malos. El motivo es porque los días son malos. Y como decía el hermano Maximiliano, ¿por qué los días son malos? ¿Qué es lo que determina que los días sean malos?
El carácter de los hombres determina esos días. Malos hombres determinan malos tiempos. Buenos hombres determinan buenos tiempos. Nosotros tenemos que determinar buenos tiempos. En medio de esta maldad, nosotros tenemos que marcar tendencia, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que afectar, no infectar. Tenemos que afectar a nuestra familia, afectar a nuestros vecinos. Cuando nos vea el panadero llegar, por fin llegó usted, que siempre nos trae buena onda, siempre nos habla de Dios. O no sumarnos a la amargura, ¿no? ¿Cuándo se termina esto? ¿Te fijaste el dólar cuánto está? Fíjate lo que está pasando, ¿no? Los días que vivía Pablo eran malos. Y para él eran re malos, porque él estaba preso. Lo encadenaban por predicar el evangelio. En una prisión romana, bajo la persecución del imperio. Y pensando Pablo en la idolatría y supersticiones de la magia negra que había lugar, el ocultismo, el satanismo en Éfeso, rodeado de prostitución, rodeado de alcoholismo. Era apenas lógico que hoy el apóstol estuviese preocupado de los cristianos que no se dejaran contaminar y vivieran para el Señor, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ministro, y no es para que me responda, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para vos? Pastor, ¿lo conoces? Porque si vos como pastor no conocés cuál es la voluntad de Dios para vos, pobre congregación la que está abajo tuyo, están fritos. No es de extrañarnos, amados, que en todo tiempo se haga necesario lo mismo, que aprovechemos bien nuestro tiempo, que si en un pasado malgastamos el tiempo en vicios, vanidades pasajeras, ahora como cristianos y como ministros ya dediquemos el tiempo a lo que vale la pena. Primero, orar, leer la palabra de Dios, trabajar honestamente con nuestras manos, a servir a otros en las necesidades de la gente, a bendecir a nuestra congregación, a estudiar con diligencia la palabra del Señor. No es tiempo de perdernos en cosas necias, no tenemos tiempo. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. No estoy diciendo, amado, que no puedas ver una película o ver un partido de fútbol o jugar al fútbol o al ping-pong con tus hijos. No digo eso, pero todo tiene su tiempo. A veces no sabemos equilibrarnos y como ministros de administrar y debemos ser sobrios, como dice también el apóstol. Dad sabiamente, dice el texto que estamos leyendo, este es parecido, Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Usa la misma expresión. Aquí se usa la voz indirecta exagorazomenoi, que significa comprando ustedes para sí mismos la oportunidad en el mercado libre. Ya no en el mercado libre que está en internet, sino en el mercado libre espiritualmente hablando. Este verbo significa redimir lo que ha caído en malas manos. Porque todo lo que nosotros tenemos que rescatar ahora está en malas manos, están en manos de Satanás, en manos de hombres perversos. Entonces nosotros tenemos que rescatarlos de allí. Y vamos a usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado y vamos a usar bien el tiempo. Pablo, el apóstol Pedro y otros autores bíblicos hablan de ser sabios en todo. Esto significa, por ejemplo, anotad ahí los versículos. Efesios 5:7, sabiduría para no ser partícipe de sus pecados. Primera de Pedro 2:12, sabiduría para mantener buena la manera de vivir entre mundanos. Primera de Timoteo 3:7, sabiduría para tener buen testimonio con los no creyentes. Primera de Tesalonicenses 4:12, sabiduría para actuar honradamente u honorablemente ante los creyentes. Efesios 5:11, sabiduría para reprender las obras pecaminosas de otros. Primera de Pedro 3:15, sabiduría para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza. Y por último, Hechos 6:10, sabiduría para proclamar la palabra de Dios a ellos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Oh, mi Señor, quiero saber tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la voluntad del Señor? Creo que todos queremos saber la voluntad del Señor para no errar el blanco, ¿verdad? Aprovechando el tiempo al máximo significa buscar y conocer la voluntad de Dios. Alguien decía, la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. Desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. A veces pretendemos hacer cosas que parecen buenas, pero hay que cerciorarse si es la voluntad de Dios. Si no, son obras infructuosas. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia, es tiempo que hemos desperdiciado, como el hijo pródigo, por ejemplo. Moisés, no Villalba, sino Moisés, el de la Biblia, escribió en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es otra cosa importantísima que necesitamos para redimir el tiempo, sabiduría. La palabra hebrea para contar es manaj y significa asignar, destinar a alguien para algo. Esto significa que debemos darle destino a cada uno de nuestros días. No es vivirlo por vivirlo, como decía mi abuela, vive porque el aire es gratis, decía. Debemos asignarle una tarea para cada día, debemos ser sabios y decir, bueno, hoy Señor, en tu nombre vamos a hacer esto, aquello. El apóstol Pedro en su primera carta 4:2 está también preocupado por lo mismo y dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Palabra rara, concupiscencia, pero es terrible. Son los deseos más bajos del ser humano. Las intenciones, el querer satisfacer los apetitos más bajos del hombre. Vivir conforme a la voluntad de Dios implica, primero, primero, la visión. Necesitamos nosotros buscar la voluntad de Dios y sacar el máximo provecho de ese tiempo para hacer la voluntad de Dios. Primero necesitamos la visión, conocer la visión. Antes te decían, ¿estás en la visión? Te preguntaron a vos así, ¿estás en la visión? Pero era otra cosa, ¿no? Si estás con los G12, estás con el encuentro, ¿no? Pero no, yo digo la visión de Dios. La visión de la que hablo tiene que ver con con las personas con las que yo me rodeo, es decir, las compañías. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dice el refrán popular eso, ¿verdad? No debemos perder el tiempo andando con malas amistades. Hablo de eso. Porque uno se mezcla con gente impía, ¿para qué? Para afectarles con el evangelio, obviamente. Pero algunos cristianos se mimetizan. En la iglesia levantan la mano, cantan, dicen gloria a Dios, amén, amén. Pero en el trabajo o en los lugares fuera de la iglesia hablan como ellos, se comportan como ellos. Entonces, eso está mostrando que esa persona no es del Señor. No debemos perder el tiempo andando con malas amistades, con personas que no aman a Dios. Con mucha sabiduría se ha dicho que dentro de 5 años no seremos los mismos de hoy, excepto por 2 cosas. Estudiar, es decir, leer la palabra de Dios y leer buenos libros que hablen de la palabra de Dios, buenos comentarios. Y segundo, por las personas que nos rodeamos, si sabemos aprovechar el tiempo, redimirlos o comprarlos. En las filas por ejemplo, de un Rapipago, viste que hoy para ir a pagar la luz tenés que hacer 2 colas de fila, o ir a la farmacia, o ir a un banco. ¿Cómo redimís el tiempo ahí? Porque es tiempo perdido. Y llevas un buen libro, llevas un buen comentario, o llevas tu Biblia directamente, y comenzás a leer, comenzás a amarrar allí, y ahí no estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo tiempo. Porque dice, los que estudian, dice que 2 años de vida se pierden haciendo colas, haciendo filas en el banco, aquí, allá, ¿no? Ojalá hicieran colas para entrar a la iglesia. ¿Alguien vio así que hagan colas para entrar a la iglesia? Yo todavía no vi. Si podés aprovechar el tiempo, por ejemplo, en el tren o en el micro,
para leer la palabra, un libro. Qué lindo ir con la Biblia abierta, ya no con el celular, ¿viste? Porque no sabes si está jugando a la viborita. Ya medio viejo el jueguito ese. Pero bueno, no sé, jugando algo o leyendo la Biblia. Más vale, llévate un libro, una Biblia, y alguien se te va a acercar y te va a decir, yo antes leía, yo antes iba a la iglesia. Ahí tenés uno para predicarle, ¿no? Para escuchar con un auricular una enseñanza, una buena enseñanza ahí del pastor Jorge Fuerte, de Moisés, de cualquiera de ustedes. Cada enseñanza de ustedes que la verdad que nos bendicen tanto. Más nosotros, como ministros, a la hora de trabajar por el Señor, debemos hacerlo, amado, amada, escuchá, con una entrega sacerdotal. La palabra agonizomai usa Pablo, hasta agonizar, es decir, dar todo, poner toda la carne al asador, como decimos los criollos, ¿no? Metés todo para el ministerio, aunque algunos no te reconozcan. Y eso es una materia para otra enseñanza, ¿no? Pero fíjate lo que dice 2 de Corintios 12:15. Ya enseguida termino, así no les hago perder el tiempo, ¿eh? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Puede ser que te pase eso, puede ser que estés dando todo por el Señor y nadie te reconozca nada, o la mayoría no te reconozca. Dice otra versión, y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Qué bárbaro, ¿no? El apóstol Pablo, el pastor Saúl de Tarso, que dio su vida, dejó todo por servir al Señor y no lo amaban. Así que vos te pensás que sos mayor que Pablo. Puede ser que te pase y puede ser que venga un desánimo también. Bueno, aprovechemos el tiempo para orar al Señor y entregar nuestras ansiedades al Señor y Él te va a hablar. Pablo no estaba realmente revelando sus sentimientos, sino defendiendo su autoridad como apóstol de Jesucristo. Estaba herido porque la iglesia en Corinto dudó de él, después de tanto tiempo trabajar con ellos. Y no solamente dudó de él, sino que los cuestionó. Amado, amada, no va a faltar alguno que se pare de mano, como decimos por acá, ¿no? O alguno alguno irrespetuoso que se levante y te diga, ¿y usted pastor, que esto, que el otro? Vez pasada decía el pastor Chuyo Olivares que es triste cuando un pastor ha sido un muy buen pastor por muchos años y por un pequeño error que no es grave, lo crucifiquen en la Plaza de Mayo. Realmente debemos tener considerado a nuestros pastores y saber que son humanos y pueden fallar. No estoy hablando de pecados groseros, sino estoy hablando de que pueden fallar o puede haber alguna situación y debemos tener consideración y hacer uso de misericordia también, ¿no? Con Pablo no la tuvieron, le dieron con todo. Estaba herido porque la iglesia en Corinto dudó de él, lo cuestionó. Y él se defendía por causa del evangelio, no para satisfacer su ego. Cuando vos sos juzgado o seas juzgado por alguien, te hago esta pregunta. Cuando respondes, ¿pensás en salvar tu reputación? ¿O estás pensando más en qué dirá la gente de Cristo? Pablo dice que se gastaría a sí mismo, o por las almas, por el bien de ellos. El sentido es, ya sea que estaba dispuesto toda su sustancia, si sería de alguna utilidad para ellos, o todas sus fuerzas agotadas en la laboriosa predicación a ellos, o incluso su vida para ser dada por ellos, si fuera necesario. El sentido de sus palabras, las cuales expresa un tierno y profundo cariño por la iglesia que lo estaba acusando, porque él era su padre espiritual, agregando, aunque cuanto más te amo, menos me amas.
Aunque los amaban menos, sin embargo, ellos lo amaban menos. O sea, que no es que no lo amaban, pero lo amaban menos. Aunque Pablo aumentó en su amor y en las expresiones para con ellos, estos se volvieron más fríos y más indiferentes hacia él. Ahí está. Gastaste todo el tiempo, invertiste el tiempo para el Señor, y la respuesta, ¿cuál es? Y pueden ser que no te amen. Pero bueno, no podemos generalizar, no creo que toda la iglesia no te ame, sino que hay un grupo o hay alguien que siempre se va a levantar. Pero si alguien se la pasa, volviendo al tema del tiempo, si alguien se la pasa todo el día mirando televisión o viendo cosas triviales, entonces el televisor será tu pastor. Ve el salmo del televisor. El televisor a mi pastor, todo me faltará, dice, ¿no? El televisor será o la internet será tu guía, será tu consejero. Por otro lado, si empezás a juntarte con gente sin visión, con gente de poca visión o gente carnal, y eso te empieza a afectar, tarde o temprano empieza a afectarte. Por eso es tan importante esta reunión, porque yo sé que ustedes son gente espirituales y son gente que aman al Señor y de lo cual aprendemos mutuamente uno del otro. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y eso nos hace perder el tiempo. Dice otra versión, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. El tiempo de muchos se habrá ido en la corriente de este mundo y su vida no contará para nada. No habrá sabido contar sus días y vivir. Vivir es un arte, hay que hacerlo con sabiduría. Y segundo, para terminar, primero dijimos la visión y segundo, conocer el tiempo de Dios. Conocer el tiempo de Dios. No sea solo conocer la voluntad de Dios, sino conocer el tiempo. ¿Cuándo, Señor? En esto hay dos extremos. Los que llegan tarde, los lentos, los rezagados, ¿viste? Los que siempre llegan a último, y los que van corriendo, o sea, digamos las tortugas y las liebres cristianas. Los que van detrás, lejos del tiempo de Dios, y los que van adelantados. En primer lugar, si no somos puntuales a nuestra cita o reuniones, estamos robando. Yo tengo en casa un albañil que trabaja haciendo algunas cositas y el tipo 8 en punto está golpeando la puerta. Pero lo calculé, 8 en punto está ahí y a las 12 en punto corta. Se va a almorzar, 1:30 vuelvo, 1:30 está ahí. Es impresionante la disciplina que tiene y cómo trabaja también, ¿no? Y yo digo que cuánto tenemos que aprender de este albañil. A los cristianos, como decía un pastor rico, tienen el reloj de arena mojado. Le decía a las 7:45 aparecen. Es impresionante. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, disculpen, ¿no? Este chat lo anunciamos hace una semana por lo menos. A las 9. No, 9:15, 9:20. No, para que se vayan calentando, yo entro ahí como... No, a las 9. Porque después nosotros exigimos a nuestra gente, hermanos, la reunión de oración es a las 10, no a las 11:30. Y nos ponemos mal, ¿no? Pero bueno, Señor nos ayude. Reciban la exhortación, hermanos, con amor. ¿Algunos se han enojado? Ya terminó. A veces pensamos que no somos ladrones. No, yo no le robo ni un caramelo al kiosquero, nada, no, jamás. Pero robamos el tiempo. No tomamos las cosas de otro, pero llegar tarde a una cita, a una reunión, o al trabajo, o a algún compromiso, es robarle el tiempo al otro. Y eso también, como Dios es santo, también Dios es justo. Si no somos puntuales a nuestra cita, no esperemos llegar a lo que Dios tiene para nosotros. O sea, los rezagados. Y por otro lado están los adelantados, los que vamos, Señor, apúrate, vení conmigo, ¿no? Vení, Señor, a bendecir lo que yo voy a hacer. Adelantarnos a Dios equivale a decir que somos más sabios que Dios. Yo me mando a hacer esto y si sale bien es de Dios. A veces decimos esa lógica, ¿no?
En este grupo están los que dicen, pero ¿vas a esperar a que Dios te diga lo que hay que hacer? Ya sé lo que hay que hacer. Si vas a esperar que Dios te diga, vas a quedar esperando. Eso también es un poco de necedad, porque el andar sabiamente, como dice Pablo, significa conocer el tiempo de Dios para mí y conocer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Los que quieren ayudarle a Dios, es decir, los adelantados, terminan tomando malas decisiones en la vida. Por ejemplo, cosas gravísimas, se casan mal. Yo, ¿sabe cuántos casos conocí? No, Dios me mostró que esa mujer que venía era para mí. Y se metieron y se casaron mal. Otros se endeudan peligrosamente. No, yo me mando, total, Dios está conmigo. Y hacen malos negocios. Después se enferman del estrés, se llenan de preocupaciones, después piden oración. Pero ¿quién hizo mal las cosas? ¿Por qué quieren vivir los siguientes 10 años de su vida en un solo día? Y eso es imposible. Amados, queremos a veces resultados inmediatos. Como siempre dice Chuy, no existen ministerios de microondas. Ya, Señor, yo quiero la iglesia llena. Ya, Señor, ya quiero el ministerio de alabanza ahí, todos los músicos tipo Benigín. No, imposible. Dice el Señor, bástale a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Y Eclesiastés 3:4 dice, todo tiene su tiempo. Ni siquiera el Señor Jesús nos dio licencia para afanarnos sobre lo que respecta a comer o vestir. ¿A alguien le faltó comida en este tiempo? A ninguno, ¿no? ¿Alguien se afanó cuando comenzó esto, que empezaron a cerrar la fábrica y la plata y todo esto? Sí, algunos que sí, algunos que otros, y sí, ahí andábamos, ¿no? Amado, amada, se supone que en 6 días uno debe hacer toda la obra que necesita hacer. Si no alcanzó la semana y querés tener semanas de 8 días o días de 27 horas, no estarás pasando lo mismo que a los chinos, que trataron de cambiar la reglamentación laboral. Yo eso no lo sabía, lo estuve leyendo estos días. Ellos querían tener una semana querían tener jornadas laboral de 8 días de trabajo. Y no les funcionó. En el 7º día debemos descansar para Dios, en este caso yendo a la iglesia. Y en ese mismo día, pasar tiempo con la familia, recuperar las fuerzas para la semana que nos resta. A veces pensamos en la obra 7x24. Ah, no, Señor, oh no, yo, pastor, yo estoy desgastando mi vida por el Señor. Y no descansa, no toma su tiempo, porque el descanso también es un mandato del Señor, es un tiempo aprovechado. Porque muchos pastores también se equivocan allí. Piensan, no, ya el Señor viene y que mi corazón tiene que reventar trabajando para el Señor. No, amado, tenés que cuidar tu salud, tenés que rendir bien, tenés que dormir por lo menos 8 horas. No como Bernardo Neustadt, que dormía 5 horas. No, Julián. 4 horas. Dios es muy sabio. Amén. Él nos da un día de descanso. Recuperar las fuerzas. Oremos para que Dios nos ayude, amados, a aprovechar bien el tiempo. Tanto en el trabajo, porque hay pastores que también trabajan en lo secular, y en el ministerio. También como en el descanso. Aprovechar bien el tiempo es vivir con sabiduría. Cada día que Dios nos da, solo hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y dando buen ejemplo de cómo administramos nuestro tiempo, podremos rescatar a otros para Cristo, que es, en definitiva, el afán de todo pastor y de todo ministro. Amén. Que el Señor les bendiga.